Amado Padre nuestro, te queremos agradecer nuevamente que, como todos los miércoles, nos permites reunirnos en tu nombre. Padre, gracias por todas las bendiciones que derramas cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que solo tú nos das esa paz y ese gozo que únicamente en ti lo podemos tener. Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy pues sea muy aplicable a nuestra vida diaria, Señor. Porque a veces nos es difícil controlar nuestra boca, pero tú nos das ese poder de lograr llevarlo a cabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, retomo un poquito del estudio anterior que vimos en Santiago 5, del 7 al 11, y que se llamó La paciencia en el sufrimiento. Y vimos que esa paciencia es una manifestación del Espíritu Santo y es una marca del cristiano. Es una clara espiritualidad que tengas tu paciencia, sobre todo en la tribulación y en el sufrimiento, ¿sí? Porque todos experimentamos aflicción y a veces nos es muy difícil soportarla. Y cuando se trata esa aflicción, esa tribulación a causa de tu cristianismo, a veces nos es hasta más difícil de soportar. Y la paciencia que podamos tener en medio de los ataques, de la persecución, de las críticas, del rechazo, pues es una clara marca de nuestra espiritualidad. Y vimos que estás tú siendo perseguido por tu fe en Jesús, estás teniendo paciencia ante la gente que te critica o te ataca y ante las situaciones adversas. Y tú puedes decir, ay, pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo logro esa paciencia, no? Entonces vimos varios puntos. Vimos el punto 1, que era anticipando la venida del Señor. O sea, teniendo esa promesa de la segunda venida de Cristo. Y vimos que había muchos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan precisamente de eso, de la segunda venida de Cristo. Luego vimos el punto 2 también, reconociendo el juicio de Dios, porque Dios juzgará a todo aquel hombre y mujer que no tenga a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, podemos soportar cualquier cosa, sabiendo que Cristo actuará a nuestro favor. Por lo que no debemos de quejarnos, ni de estar padeciendo y sintiéndonos mal por pasar por esas tribulaciones y esos sufrimientos, sino debemos tener paciencia. Vimos el punto 3 también, que era siguiendo los modelos que Dios nos muestra en su palabra. Nos muestra muchos en la Biblia y estos modelos que tenemos pues nos motivan a perseverar con paciencia. El punto 4 que vimos también, entendiendo la bienaventuranza de Dios, ¿sí? Porque cuando somos perseguidos, somos bendecidos por Dios. Punto 5 que vimos fue recordando el propósito de Dios, ¿sí? Y ahí vimos el ejemplo de Job, ¿sí? Todo lo que padeció, todo esa situación tan difícil que vivió, pero todo esto le ayudó ¿a qué? A templar su fe, a probar su amor por Cristo y a recibir mayor bendición. Y lo mismo sucede con nosotros. Y el punto 6 y último que vimos fue conociendo el carácter de Dios, ¿sí? Vemos con claridad la gran misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, esa paciencia ante la persecución que tengamos, la crítica, el rechazo, es una clara marca de que eres cristiano, que eres un cristiano genuino, siguiendo las pisadas de Jesús. Fíjate, Jesús, que no cometió pecado, todo lo que padeció, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente versículo de Santiago 5:12. Y el estudio se llama No jurarás. Aquí ya lo tenemos.
no jurarás, ¿sí? Entonces aquí Santiago nos vuelve a mostrar que la boca es la manera más fácil de demostrar si eres cristiano o no. Y si te fijas, en cada capítulo que hemos visto de este libro de Santiago, nos habla de la boca. Vamos a ver un versículo de cada uno de estos capítulos para recordarlos, que ya todos los vimos en los estudios anteriores, pero Santiago 1:26 para empezar. Les voy a leer el versículo que nos toca hoy, que es Santiago 5:12, como les decía, y fíjate lo que dice. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ese versículo lo vamos a ir desglosando. Entonces les decía, vámonos primero a Santiago 1:26, donde vamos a ver que en cada capítulo Santiago nos lo recuerda. Tengamos cuidado con la boca. Santiago 1:26. Por algo, ¿verdad? Déjale en Santiago el listoncito. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque no importa cuán espiritual te sientas o piensas que eres, siempre podemos controlar nuestra manera de hablar de una mejor manera. Y en el capítulo 2, vamos ahora al capítulo 2, nos vuelve a decir de Santiago. Santiago 2:12. A ver, Patita. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De la libertad. Sí, aquí nos dice así hablad y así haced. Porque como cristianos, pues sabemos que somos salvos por gracia de Dios, ¿verdad? Mediante la fe en Cristo, no por cumplir la ley. Sin embargo, también tenemos que ser obedientes a Cristo, ¿sí? El que seamos salvos no elimina nuestra responsabilidad de obedecer lo que nos dice Dios, ¿sí? Al contrario, nos da como una nueva razón para querer hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque tenemos el poder del Espíritu Santo y porque queremos agradar a Dios. Incluso, no nada más con nuestra conducta, sino también con nuestra boca. El siguiente capítulo de Santiago, el 3. Santiago 3, 2 al 11, por favor. Santiago 3. 2 al 11, Angie, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves,
y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso algunas fuentes hechas por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hasta ahí, gracias, sí. Porque lo que tú dices y lo que no dices es igual de importante. No solamente hay que saber decir las palabras apropiadas en el momento oportuno, también hay que saber lo que no debes decir en ciertas ocasiones, como los chismes, los insultos, las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las mentiras y las palabras manipuladoras, ¿sí?, y aduladoras son ejemplo de que no tenemos una lengua controlada. Y fíjate la comparación que hace Santiago, ¿no? Con un fuego, con un pequeño fuego, como cuando tú tiras un cerillo en el bosque y causas esos incendios tremendos que hemos visto que han sucedido, ¿no? Que una brasita que se quedó y sopla el viento y se aviva y se hace un enorme incendio. Y así pasa también con las cosas que decimos, ¿sí? Porque las palabras necias y ociosas que muchas veces usamos son peligrosas y traen destrucción rápidamente. Y los efectos ya no los puedes quitar, porque aunque pidas disculpas, ya la herida ya se quedó, ya ese daño se quedó, ¿sí? Unas cuantas palabras dichas con enojo pueden llegar a destruir una relación que tomó años hacer. Pero aunque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos controlar la lengua, el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio, a recordar que nuestra lengua puede ser como ese fuego que puede incendiar un gran bosque. Y tener cuidado de lo que decimos, ¿sí? Porque a veces, como dice el versículo, nuestra manera de hablar es desconcertante, ¿no? A veces, ay, sí, hablo muy bonito y mira, y te comparto de Dios, pero al ratito estoy maldiciendo. A ver, ¿cómo es eso? Como dice el versículo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, ¿sí? Con esas palabras violentas que muchas veces usamos, esos tonos destructivos, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas maneras de hablar está reflejando nuestra verdadera identidad? Si me digo cristiana, pues debo hablar demostrando que está Cristo en mi corazón, no con una boca ahí de sacando víboras y serpientes, ¿no? Sino tener dominio propio para que hablemos de la manera que le agrada a Dios. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjate, nos está diciendo, no murmuréis los unos de los otros. Porque cuando estamos a punto de criticar a alguien, que lo hacemos frecuentemente, detengámonos y recordemos lo que dice Dios, ¿sí? Recordemos su amor. Y si no vas a decir algo digno, mejor no digas nada, mejor cállate, ¿sí? ¿Te fijas cómo en cada capítulo nos va hablando del mismo tema de la lengua? Santiago 5:12, que es el versículo que nos toca estudiar hoy. Porque sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caiga en condenación. Si Cristo no está en tu corazón, tu boca claramente lo va a delatar. Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, Sácalo. saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro hablar y nuestras acciones están dejando al descubierto tu verdadera manera de creer, de pensar, tus motivaciones. Lo que está en tu corazón se reflejará en tu vocabulario y en tu conducta. Y aquí se presenta en este libro un tema muy importante, lo que nos dice Santiago, para todo cristiano, para todo creyente. No mientas. Así, con rojo subrayado. No mientas. Sé una persona de verdad. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad, habla siempre con la verdad. Y Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la verdad. Jesús nos lleva al Padre como la verdad. Sí, es la encarnación de todas esas promesas de Dios. Jesús realmente es la verdad y sabemos que es el único camino al Padre. Efesios 4, 24 y 25. Efesios 4. 24 y 25. Efesios 4, 24, 25, donde también nos está hablando de lo importante que es hablar la verdad. Efesios 4, 24 y 25. Sí, señor. Y vestíos de nuevo hombre, cuando según Dios, creado según Dios en la justicia de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Vestidos del nuevo hombre, esa antigua manera que teníamos de vivir y de hablar antes de creer en Cristo, ya es del pasado, ya deséchala. Debes olvidarte de ella, así como desechas tu ropa vieja que dices, no, esto ya de plano ya no sirve, ya lo desecho. De esa misma manera, ya esa manera de hablar y de comportarnos ya no va con nuestra nueva vida que tenemos en Cristo, ¿sí? Y esta nueva vida también es así como un compromiso de no dejarnos llevar por esos impulsos que teníamos antes, por esos deseos, ¿sí? Sino ahora ponernos, como dice, esa nueva naturaleza que Dios nos da y que tenemos el Espíritu Santo, que dejar que vaya renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Porque el mentirnos unos a otros,
pues está causando esa falta de unidad, de confianza, ¿sí? Esa falsedad causa conflictos y destruye la relación que tú puedas tener con una persona. Es decir, no, pues es que siempre dice mentiras, entonces pues te creen a medias, ¿no? Rompe relaciones incluso entre tu familia, entre tu trabajo, en cualquier grupo en el que estés, ¿no? Y puede llegar a ser como un campo de batalla, ¿no? Porque uno dice una cosa y otro dice otra, con esas mentiras. Porque lamentablemente vivimos en un mundo que está lleno de mentira, infestado de mentira. Juan 8, 44 y 45, por favor. Vamos a ver lo que Jesús les está diciendo a esos líderes religiosos. Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Estaba Jesús diciendo a estos líderes de la iglesia que claramente se están identificando como seguidores de Satanás, despreciando la verdad, ¿sí? No le creían a Jesús, ¿sí? Y ¿sabes qué? Que actualmente Satanás continúa usando esa misma técnica, ¿sí? El mundo está súper contaminado. ¿Y qué pasa? Que tú cuando dices algo, a la mejor ir a un juramento para que te crean, ¿sí? Porque si no, la gente está tan acostumbrada a que todo el mundo miente que no te creen. Y aquí Santiago nos exhorta a ser diferentes, a ser personas de verdad en todo tiempo y no tener que recurrir a jurar para que te crean. Estamos tan acostumbrados. Yo conozco una persona que, bueno, está hablando de cualquier cosa y te dice, te lo juro por el cielo, y tiene esa palabra en la punta de la lengua. Y es bien delicado estar hablando de esa manera. Vamos a ver como punto 1 que tenemos ahí, la distinción, que la tenemos en la primera parte del versículo de hoy, que dice Santiago 5:12a, o sea, la primera parte dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Fíjate el énfasis que está haciendo aquí Santiago en esa importancia que dice, pero sobre todo, porque pecamos más con nuestra boca que con cualquier otra cosa. Porque a lo mejor no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos abrir nuestra boca y decir cualquier cosa. Y Santiago aquí nos hace mucho énfasis en que seamos diferentes al mundo y que nos distingamos por hablar con la verdad, ¿sí? Nuestra integridad, que ella pruebe que realmente eres cristiana y tu testimonio sea poderoso. ¿Por qué? Por tu conducta íntegra, por tu manera de hablar con verdad, hablar correctamente. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Fíjate qué palabra tan fuerte, son abominación a Dios, ¿sí? Los cristianos no necesitamos probar nada debido a que, bueno, somos capaces de hablar con la verdad, de hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer y no estar mintiendo ni estar teniendo que decir, pero te juro que sí lo voy a hacer. No, que no sea así tu hablar, ¿no? El punto 2 que nos da Santiago en este versículo, la restricción, que aquí lo tenemos. La restricción en la segunda parte de nuestro versículo de hoy, Santiago 5:12b, en donde nos está diciendo que no jures ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Uh-huh. Porque bueno, sabemos que hay ocasiones solemnes que sí se requieren juramentos, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio, tú sabes que ahí se hace esa promesa, ¿no? De serte fiel y, bueno, tantas cosas, ¿no? Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Está ese juramento, ¿sí? Lo estás haciendo ante Dios. Por ejemplo, cuando hay un juicio legal, ¿no? Que también ahí, a la hora que vas a hacer tú una, no sé si se diga así, declaración o que vas a atestiguar algo, te hacen jurar que estás diciendo la verdad y que vas a decir lo que realmente sucedió, lo que tú viste, ¿no? Es un juramento, sí, sí. Y es bueno, ahí en esas ocasiones, claro que se hace ese juramento, ¿no? Son especiales. Y vemos que en la Biblia también encontramos varios juramentos, como en el caso de Abraham, ¿no? Vamos a ver en Génesis, deja una marquita en Santiago, Sí. porque vamos a regresar en Génesis 24, versículos 2 y 3. ¿Sí? Vamos a ver ese juramento que se hace, le hace hacer a su siervo Abraham. Pati. 12. 24, 2 y 3. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sí. El siguiente. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta ahí, Patita. Sí, aquí vemos que Abraham quería que Isaac se casara con alguien de la familia. Esta era una práctica común, ¿sí? Que se casaran entre familiares, para que no tuvieran matrimonios mixtos con gente pagana, ¿sí? Generalmente, acuérdate que los padres escogían a la esposa, ¿no? Y Abraham quería que Isaac se casara, pero no quería que se casara con las mujeres de Canaán, ¿sí? Y aquí le hace jurar a su criado, a su siervo, que va a ir a buscar una mujer de su parentela. Uh-huh. Quería obedecer a Dios y quería que la obediencia fuera completa. Luego vemos también otro ejemplo con Isaac, que hace un juramento con Abimelech de que ya no se van a estar agrediendo uno al otro, ya no van a estar en pleitos. Génesis 26, 26 al 31. 26 al 31. Génesis 26, versículos 26 al 31.
Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Síguele, por favor. Que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Abimelech era este rey filisteo. Acuérdate que los filisteos estaban en constante guerra con los israelitas, ¿sí? Y aquí hacen este juramento, Abimelech e Isaac, de que ya no iban a hacerse ningún mal. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver ahora el caso de Jacob. Jacob en Génesis 31, 43 al 46. Génesis 31, 43 a 46. Ajá, Jacob. Génesis 31, 43 al 46. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado luz? Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. Sí, recordemos que Jacob estaba huyendo de Labán, quien lo había engañado ya 2 veces. Había trabajado para Labán por su hija Raquel, ¿te acuerdas? Y 7 años. Y le da a Lea. Y luego lo hace trabajar otros 7 años por Raquel. Luego crecen los rebaños también de Jacob. Él decide irse. Y ya después, cuando se vuelven a encontrar, cuando lo alcanza Labán, hacen este pacto de que no van a actuar el uno contra el otro, ¿sí? Labán regresa a su casa y bueno, Jacob ya sigue, pero queda ese pacto, esa promesa de que ya no se van a atacar, a estarse haciendo cosas. Con David y Jonatán sabemos esa amistad tan fuerte que había y esa lealtad que había entre David y Jonatán, y cómo también hacen un pacto en el que también Jonatán le va a avisar a David si todavía Saúl quiere atentar contra él, si todavía lo quiere matar, ¿no? Y lo vamos a ver rápido, así en 1 Samuel 20, 23. Jonatán. Primera de Samuel 20, 23. Voy. 20, 23, primera.
En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Sí, él le avisaría realmente si Saúl seguía con esa idea de matarlo. Y ese ejemplo de Jonatán, ¿se acuerdan que lo vimos en los discipulados? ¿Qué lealtad tiene Jonatán hacia David sabiendo que él va a ser el rey? Jonatán pudo haber dicho, no, pues a mí me corresponde el reinado, pues Saúl es mi padre, es el rey, pues el que sigue soy yo. Pero vemos que no, nunca es así. Y podías pensar, bueno, a lo mejor Jonatán podía haber aprovechado la oportunidad de que sí, que maten a David, ¿no? Para que así yo sea rey, pero no lo haría, porque siempre tuvo ese amor por Dios y por David. Hacen esta promesa. Vamos a ver en Pablo, lo que dice Pablo también. Si quieres no lo busques. Primera de Corintios 11:31 dice Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y vemos que esas promesas incluso a veces Dios lo requiere. En Éxodo 22, 10 y 11. Éxodo 22, 10 y 11. Vamos a ver en estas leyes sobre la restitución para que los israelitas supieran cómo debían hacer las cosas. Éxodo 22, 10 y 11. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal, y guardar muriere, o fuera estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no ha metido su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Si se perdía este animal, si le pasaba algo, si moría este animal, bueno, había ese juramento de inocencia, que bueno, sí fue, pero yo soy inocente, no tuve la culpa, ¿no? En una disputa. Y Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hasta ahí. Entonces aquí Moisés le advierte al pueblo que no se olvidara de Dios cuando entrara a la tierra prometida y tuvieran prosperidad. ¿Por qué pasa eso, no? Que cuando estás próspero, cuando toda tu vida va muy bien, como que fácilmente te puedes olvidar de Dios y sentir que no lo necesitas. Alejarte de Él. Y vemos que estos juramentos, bueno, se están haciendo en ocasiones especiales y no en tu vida cotidiana, no en tu hablar del día a día. A un Dios mismo, por concepto de un mundo mentiroso, recurre a juramento para confianza de los cristianos. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. ¿Ya? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Dios hizo esa promesa unilateral para cumplir ese pacto con Abraham.
Vamos a ver otro versículo en Lucas 1, del 72 al 74, por favor. Lucas 1. Lucas 1, 72 al 74. Lucas 1, 72 al 74. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Esto está refiriéndose a esa promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todos los pueblos de la tierra por medio de él. Y esa promesa se cumpliría con la llegada del Mesías, de Jesús, que era descendiente de Abraham. Y Génesis, vamos a ver a Noé también. Génesis 9, 17, vamos a ver ese pacto de Dios con Noé. Génesis 9, 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Después de ese diluvio tremendo, cuando Noé bajó del arca en una tierra que estaba pues vacía de vida humana, Dios hizo esa promesa, ese pacto, ¿sí?, de que estaría ese arco iris y que no volvería a haber destrucción como pasó en esa ocasión por medio del diluvio. Cada vez que llueve y hay sol, que sale el arco iris, yo me acuerdo de este versículo, ¿no?, de ese pacto de Dios, era esa señal, y Dios cumple sus promesas. Y Isaías 49, 15 y 16. ¿Isaías qué? Isaías 49, 15 y 16. Isaías 49, ¿les dije? 15. 49, 15 al 18, perdón. Creo que dije 16. El micrófono está abajo de tu Biblia, Pati. ¿Y me toca a mí? Sí. 18. 49, 15 al 18. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura se honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Aquí el pueblo de Israel pensaba que Dios ya lo había abandonado en Babilonia. Y aquí Isaías los anima diciéndoles que Dios nunca se olvida de su pueblo. Así como una madre amorosa, como dice el versículo, no se olvida de su pequeño, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos sentir también como que, ay, se me hace que Dios ya me abandonó, como que no está conmigo, ¿sí? Pero pregúntate mejor, ¿no será tú quien te has alejado de Dios? Y aquí Santiago restringe el juramento para que no lo usemos así con banalidad, ¿sí?
porque no lo necesitas. Si tu hablar es siempre la verdad, y tu sí es sí, y tu no es no, no necesitas estar diciendo, ay, pero te juro por el cielo, y no, no, no. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 y 37. Ahorita estamos en el punto 2, la restricción. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque en la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La Biblia condena esos juramentos, ese hacer votos a la ligera, ¿no? Que dices, das tu palabra muchas veces sabiendo de antemano que no lo vas a cumplir. Y estar jurando en vano en nombre de Dios. Estás usando el nombre de Dios. Entonces, esos votos se sienten así como necesarios en este mundo pecaminoso en el que vivimos, que estás acostumbrado, como decía, que toda la gente miente y necesitas decir, te juro, para que la gente te crea, ¿no? Mucha gente así lo usa, pero no es así que tú seas conocido porque lo que hablas es lo que haces, ¿sí? No, si tú lo dijiste, lo vas a cumplir. Porque si dices la verdad, no tienes la necesidad de estar, y hablando siempre con la verdad, no tienes necesidad de estar usando juramentos en vano, ¿sí? Jesús restringe el juramento para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que no sea usado descuidadamente. Vamos al punto 3, la instrucción. Santiago 5:12c dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero aquí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque tu palabra debe ser suficiente, ¿sí? Tu cristianismo se prueba por lo que dices. Y tu palabra es más importante que cualquier documento y firmas que pudieras hacer. Si yo ya te dije, lo cumplo. El cristiano sencillamente dice sí y no, y con eso debe bastar. Y esto te hace diferente al mundo que te rodea. ¿Ya? Primera de Juan 2:21. Primera de Juan 2:21. Se vuela. Primera de Juan. No sois Cristo como si ignoraseis la verdad. La conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No vivas como si ignoraras la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo guía a los creyentes hacia Él y a decir la verdad. Cuando somos guiados por Dios, podemos resistir el hablar con mentiras. Entonces pidámosle a Dios que nos guíe cada día para conocer la verdad y para decir siempre la verdad. Vámonos al punto 4, la motivación.
que está en la última parte del versículo de Santiago 5:12. Santiago 5:12d, o sea, la última parte que nos dice, para que no caigáis en condenación. Uh-huh. Si tú eres una persona de verdad y tienes que recurrir siempre al juramento para que te crean, déjame decirte que quizá no seas cristiano. ¿Sí? Que tu vida, pues, es una mentira. Y tu destino, pues, es horrible, porque es pasar la eternidad en el infierno. Uh-huh. Una vida caracterizada por la mentira es una vida sentenciada a condenación. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Aquí lo tienen también. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate lo que te está diciendo, los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Uh-huh. Entonces pídele a Dios que te dé valentía para hablar la verdad, para hacer lo correcto, sin que importe las presiones que tengas, porque luego, pues es que le dije una mentirita porque, pues, piadosa, ¿no? O una mentirita blanca, pero sabemos que no hay colores en la mentira, es mentira, no son chiquitas ni grandes, y a Dios no le agradan. Y el mismo Apocalipsis 21, pero ahora el versículo 27, por favor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Uh-huh. Y que hace abominación y mentira, ¿sí? Los mentirosos no serán admitidos en el cielo. Uh-huh. Sabemos que esa vida eterna está a la disposición para los que tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Y otro de Apocalipsis, el siguiente capítulo 22:15. Fíjate cuántas veces nos está hablando de lo delicado que es mentira, la condenación que te trae el mentir. 22:15, Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira, o sea, que continuamente está mintiendo, ¿no? Mintómano. El otro día nos ponían un ejemplo entre una persona mentirosa y una persona mitómana, ¿sí? El mentiroso a lo mejor un día dice una mentira, ¿no? Pero el mitómano es el que te cuenta las historias así, entonces yo hice y pasó, que dices, ay, ¿de veras? O sea, que ya está tan acostumbrado a mentir que ya no distingue entre la verdad y la mentira. Fíjate qué delicado está eso, ¿no? Y sabemos que, bueno, todos esos mentirosos no entrarán al cielo. Sí, esas personas deshonestas que crean una mentira y ¿sabes qué? Que tú mientes y al ratito tienes que inventar otra mentira para justificar la primera que dijiste. Y así te sigues, ¿no? Y es el creer tus propias mentiras, te estás engañando a ti mismo. Te apartas de Dios y pierdes credibilidad en todas partes, en todas las relaciones que tengas. Yo conozco una persona, amistad de un grupo de mi esposo, que le dicen por su nombre y el apellido es Mentiras.
¿Sí? Fulanito, mentiras. Porque ya todo el mundo sabe que así es su manera de hablar. Fíjate qué delicado, ¿no? Y bueno, aquí está. Así se cuenta que Pedrito, mentiras, ¿no? O sea, no, ¿cómo va a ser? ¿Y él lo sabe? No lo sé. No, pero no me atrevo a decírselo. Yo creo que él no sabe qué le dicen. ¿Quién sabe? Y bueno, esto no quiere decir que el cristiano nunca falla, ¿no? Y que tú no caigas, pero te das cuenta y acudes a Dios y le pides que no vuelvas a caer en eso, porque pues todos fallamos alguna vez, ¿no? Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende con palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces ya vimos que lo que decimos es importante, lo que no decimos es igual de importante. Siempre debemos tener cuidado al abrir nuestra boquita. Y un cristiano no vive continuamente una vida de mentira. No vives atando una mentira a la otra, ¿sí? Nunca. Como dice el versículo, que tu sí sea sí y tu no, no. No es, no, pues a ver, ¿cómo dicen ahora? No dicen tal vez, dicen igual, ¿no? No, pues igual. Y ese igual queda entre azul y buenas noches, no sabes, ¿no? Entonces, extirpa la mentira de tu vida por muy pequeñita que sea, para que el mundo que no conoce la verdad sepa que en ti está la verdad. Juan 18:38. Juan 18:38. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez los judíos una vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjate, cuando Jesús está ante Pilato, Pilato no tenía duda de que Jesús decía la verdad y que no había cometido ningún delito, pero parece que pues la rechaza, ¿no? Y qué trágico, porque a veces sentimos que la verdad es lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? Como si fuera por votación, que a ver quiénes creen que esto es verdad o no, ¿no? Tener cuidado, porque entonces pues no hay ninguna pauta que establezca lo que realmente es la verdad, ni del reconocer que existe la verdad. Falta una base que te hace distinguir entre lo bueno y lo malo. En Jesús y su palabra tenemos la verdad. Y esa verdad que guía nuestra conducta. Juan 7:17. Juan 7. 17, que es el último versículo que veremos. Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los que procuran conocer y cumplir la voluntad de Dios, sabemos que Jesús dice la verdad acerca de sí mismo. Ahora, a veces podrías tener duda al escuchar a alguien, por ejemplo, alguna predicación, de si realmente se está diciendo la verdad. Pero para eso, pues tienes que acudir a la Biblia y ver si lo que se está diciendo concuerda con lo que dice la palabra de Dios, porque no debe de contradecirla.
y debe estar glorificando a Dios y mostrando su voluntad. Entonces sí tener mucho cuidado con esas cosas que escuchamos, de que Dios dice, y bueno, barbaridades, ¿no? Que dice la gente. Entonces, a ver, enséñame en la Biblia dónde dice eso, Dios. Tenemos que conocer realmente la Biblia. Por eso tanto énfasis en que leamos diario, en que memoricemos, en que la estudiemos, ¿no? Conocer realmente la verdad de la Biblia. Uh-huh. Esas cadenas que manda la gente, ¿no? Uh-huh. Sí, como si por mayoría de votos Dios sobrara, ¿no? Sí, ¿Cuáles son esas cadenas? Que te mandan alguna oración o alguna petición y te dice que la mandes a tantas personas, porque si no la mandas a tantas personas, entonces te va a suceder X cosa, ¿no? O sea, sí. Entonces, si tú hablas siempre con la verdad, esta será una marca de tu cristianismo, de que realmente eres una cristiana auténtica, no nada más de dientes para afuera, ¿verdad? Sino que de a de veras estás haciendo lo que Dios dice, estás hablando lo que Dios dice. Y muchos podrán venir a Cristo por tu testimonio. Decir, no, pues si fulanita te está diciendo que lo va a hacer, es porque de veras lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues, una persona con esa fama exagerada o mentirosa, que también luego caemos mucho en esas exageraciones, y son mentiras, y no sentimos que sean mentiras, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que al rato mucha gente no te va a creer. Uh-huh. Y los cristianos nunca debemos llegar a ser así. Asegurémonos de decir siempre la verdad, para que los demás la crean cada vez que tú digas sí o no. Y no estés con, pues igual, sí. Que estás tambaleante entre sí y no. No, evita decir mentiras a medias. También dices la verdad, pero la dices a la mitad, ¿no? No mientas nada. Y no digas verdades a medias, ¿sí? Y no omitas la verdad también. Uh-huh. Entonces la gente sabrá que tú eres digno de confianza. No necesitarás estar queriendo jurar de que no, es que yo te lo digo, pero de veras te juro. No, porque tu palabra es verdad y tu palabra es sí o es no. Entonces no recurramos, de veras, se me hace algo tan delicado y que lo tenemos en la punta de la lengua, ¿sí? Cada vez que quieres dar credibilidad a algo, usamos ese te lo juro y estamos usando el nombre de Dios, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Entonces, pues este es el estudio, chicas, para mí es así como muy pegador, sí, porque lo hemos usado más de una ocasión, ¿no? Y lo delicado que es, nos trae condenación. Entonces voy a orar. Señor Padre nuestro, pues te queremos agradecer por hacernos ver en este libro de Santiago el cuidado que debemos tener con nuestra boca, con las cosas que decimos, con todo lo que expresamos, porque nuestra boca delata lo que realmente hay en nuestro corazón. Debemos ser personas de verdad, no mentir, aunque estamos viviendo en un mundo que está lleno de mentiras y tan contaminado, que las personas frecuentemente usan esos juramentos para tener credibilidad. Señor, te queremos pedir que nos distingamos por hablar siempre con la verdad, que nuestro testimonio sea con una conducta y con una boca digna, con un hablar digno. No necesitemos hacer juramentos para que nos crean, que nuestro hablar sea suficiente, como dice tu palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. No tengamos una vida de mentiras, ¿sí? Que hablemos siempre con esa verdad, que seamos confiables en todos los aspectos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.